Probar. Ok, entonces, bueno, ya vimos algunos conceptos previos, vamos a ver ahora sí las ecuaciones. Entonces, el primero va a ser el balance integral de masa. Vamos a considerar un elemento de fluido ujú, que tiene una masa total mt. Este es un elemento en el cual sobre un área que tiende a cero, un área infinitamente pequeña, vamos a obtener un flujo, ¿no? Un flujo a cierta velocidad que tiene un cierto ángulo y una normal, ¿no? Entonces, este flujo que va a pasar por este fluido, pues lo podemos considerar como una entrada o una salida. En este caso, pues sería una salida, ¿no? Em, pero bueno, también podría ser una entrada. Entonces, normalmente nosotros teníamos la forma entradas menos salidas, pero aquí le vamos a poner un negativo y le vamos a poner salidas menos entradas. Y eso sería igual a la acumulación. Entonces, el flujo másico de un material sería la velocidad a la cual sale el material por el área transversal a la cual sale por la densidad del fluido. Entonces, esto va a tener unidades de masa por unidad de volumen. Esta velocidad es metros por unidad de tiempo. Esta de aquí son metros cuadrados, entonces metros cúbicos es unidad de volumen. Por unidad de volumen se cancelan, entonces nos queda masa por unidad de tiempo. Entonces el flujo másico es esto, densidad por velocidad media por el área transversal. En este caso, como el elemento no tiene un área bien definida, lo que tenemos que hacer es una integral cíclica de la densidad por la velocidad diferencial de área, porque el área no está bien definida. Entonces, en lugar del área transversal, que esta sería si pudiéramos calcularla, aquí necesitamos diferencial de área, y pues habría que hacer la integración. Y eso va a ser igual a la acumulación. La acumulación en este caso sería el cambio en la masa total de nuestro fluido por unidad de tiempo. Ujú. Esa acumulación también la podemos descomponer como la integral del volumen de la densidad, ¿no? Que sería la masa total por unidad de volumen multiplicado por la integral de volumen, ¿no? Que sería la triple integral con respecto al volumen. Y eso es porque no está bien definida la forma del fluido. De esa manera, nuestro balance pues tendría las entradas menos salidas, que serían la integral cíclica de la densidad por la velocidad diferencial de área, igual a la integral de volumen de la densidad con respecto al tiempo, que es la acumulación, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo las áreas perfectamente bien definidas, las áreas en las que entro? En ese caso, pues el flujo va a ser normal al área, por lo tanto va a estar bien definidas tanto entradas como salidas del fluido, ¿no? Aquí podemos ver perfectamente que esta velocidad del fluido va hacia adentro, por lo tanto el flujo másico es de entrada y aquí vemos que es de salida. En ese caso, pues las entradas serían la integral de la densidad por la velocidad diferencial de área. Ven que aquí ya no necesitamos aquí hacer la integral sobre el perímetro del área, ¿no? Sino que aquí podemos hacer la integral directamente de la diferencial. Entonces, bueno, tenemos entradas, seguirían teniendo la misma forma del flujo másico, acuérdense. Densidad por velocidad por área transversal. Entonces, densidad por velocidad por el área transversal, que sería la diferencial de área, la integral de la diferencial de área, porque ahora están bien definidas. Salidas, densidad por velocidad por la diferencial de área, igual a la acumulación, el cambio sobre la masa total con respecto al tiempo. Considerando el teorema del valor medio, la velocidad promedio sería la integral de la velocidad diferencial de área sobre la integral de la diferencial de área. Ujú. Entonces, esta de aquí, integral de velocidad diferencial de área, entre esta de acá, pues nos daría la velocidad promedio. Entonces, si queremos despejarlo, pues simplemente sería tenemos esto de aquí ya, entonces podemos expresarlo como la velocidad promedio por la integral de la diferencial de área, ¿no? Esto de aquí que tenemos aquí. Sustituiríamos esta integral por velocidad promedio por la integral de la diferencial de área.
pero el área ahora está bien definida, está ente integral de la diferencial de área, pues sería el área 1 y el área 2, ¿ok? Con lo cual, pues sustituimos, en lugar de esto, velocidad promedio, en lugar de esto, área de 1, entonces nos quedaría la densidad de entrada por la velocidad promedio de entrada por el área transversal de la entrada menos la densidad de salida por la velocidad promedio a la salida por el área de la salida igual al cambio en la masa total con respecto al tiempo. Pues finalmente mi ecuación macroscópica de balance integral de masa, pues sería el flujo másico de entrada menos el flujo másico de salida, igual a el cambio en la masa total con respecto al tiempo, que esta es la acumulación. ¿Ok? Los flujos másicos de entrada menos flujos másicos de salida, igual al cambio en la masa total con respecto al tiempo. Aquí vean que, pues al final obtuvimos la misma ecuación, ¿no? Entradas menos salidas igual a la acumulación. Entradas menos salidas igual a la acumulación. No va a cambiar, va a ser la misma ecuación, simplemente pues vimos como de dónde sale, ¿no? Entonces los flujos másicos de entrada menos los flujos másicos que salen son igual al cambio en la masa total con respecto al tiempo. Que pues es lo mismo que habíamos visto en los balances macroscópicos de materia, simplemente pues hay que aplicarlo. ¿Por qué tenemos que aplicarlo al balance macroscópico de momentum? Pues igual que lo hicimos con el balance de energía, lo que sucede es que la conservación de masa siempre se tiene que cumplir. Entonces el momentum al final solo es otra forma de energía, pero es energía mecánica. Entonces vamos a conservar la energía, pero también tenemos que conservar la masa del sistema. ¿Ok? ¿Dudas aquí de la ecuación del balance integral de masa? ¿Todo claro? Creo que sí lo da claro. Pues simplemente pues tomamos esa forma, ¿no? Entradas menos salidas igual a acumulación. Tal cual. Flujo másico de entrada menos flujo másico de salida igual a la acumulación. Si hay más de una entrada, pues le sumamos. Si hay más de una salida, pues le restamos más. Si es estado estacionario, acumulación igual a cero. Se aplica igual que lo que hemos estado haciendo. ¿Ok? Ya vamos a ver algún ejemplo de ello. Ok. Luego, si quisiéramos hacer un balance integral de momento, pues nuevamente pues tenemos que partir de esta ecuación, de nuestra ecuación general de balance. Entradas menos salidas más términos fuente igual a la acumulación. Y pues hay que sustituir lo que consideráramos fuerzas de entrada, fuerzas de salida, términos fuente de momentum y acumulación de momentum, ¿no? Aquí esto todo tiene que ver con el momento. Entonces, bueno, el momentum ya habíamos quedado que se define como la densidad, o bueno, es masa por el vector velocidad, pero aquí por unidad de volumen lo podemos poner como densidad por el vector velocidad. Entonces este sería el momento que vamos a balancear. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿cómo sería una entrada de momentum debido a la convección? ¿Se acuerdan que vimos el ejemplo del Tondish? Y yo les decía que mis momentums de entrada y salida se debían a el flujo, ¿no? Que aquí había tres fuerzas, ¿no? Una fuerza con las paredes, que esa se llama fuerza de arrastre. Esa no les había dicho cómo se llamaba, pero es fuerza de arrastre. Una fuerza por el simple hecho de que tenemos una entrada de fluido. Entonces ahí ese flujo me genera una fuerza sobre el sistema. Y una fuerza aquí en la salida, porque también ese flujo que está forzando el movimiento del fluido, pues es una fuerza. Entonces, bueno, aquí en este caso tenemos que considerar esa fuerza y esa fuerza es debido a la convección, se llama, ¿no? Entonces, una fuerza que está controlada por el movimiento del fluido se llama convección. Entonces, bueno, aquí lo que haríamos sería multiplicar el momentum por la velocidad que lleva ese fluido, ya sea de entrada o de salida. Entonces, justamente porque existe un movimiento, un flujo, ya hay una fuerza que está involucrada en este balance. Ajá, y este sería el término convectivo. Luego, bueno, entonces estas serían entradas y salidas debido al momento.
Si nosotros partimos de un elemento que no está bien definido en entradas y salidas, nuevamente tendríamos que hacer las integrales cíclicas o de superficie, ¿no? Sobre lo que sería la forma de las entradas, ¿no? Que sería ese momentum multiplicado por la velocidad diferencial de área, ¿no? Ese sería el movimiento de entradas menos salidas. Entonces mi balance de momentum pues sería el momentum de entradas o salidas igual a la acumulación, que es el cambio de momentum con respecto al tiempo. Acuérdense, la acumulación es el cambio de cualquier cosa con respecto al tiempo. En este caso era momentum, en el caso anterior era masa. Entonces tenemos entradas y salidas convectivas de momentum. Pero pues hay otras fuerzas que podríamos considerar dentro del fluido. Entonces las fuerzas primero sería el gradiente de presión o el cambio en presión, ¿no? Entonces, nuevamente, si no está bien definida el área, pues tenemos que hacer uso de la integral sobre la superficie, ¿no? Entonces sería la presión diferencial de área. Este serían las entradas menos salidas debido al gradiente de presión. Acuérdense, tiene que haber una diferencia de presión entre dos puntos para poder considerar esto, el gradiente de presión. Tendríamos las de arrastre, que sería el contacto de dos fases, o normalmente pues lo vemos como el contacto del sólido con el fluido. Esta fuerza de arrastre es la que permite que el fluido alcance la forma del contenedor que lo contiene, ¿no? Entonces, esta fuerza de arrastre, pues es esa, la interacción entre las caras internas en contacto con el fluido, ¿no? Entonces, fuerza de arrastre. Puede ser también alguna otra fase, por ejemplo, si tenemos burbujas en la interfase burbuja-líquido, pues también habría arrastre. Si tenemos alguna partícula sólida, también la interfase tiene fuerza de arrastre. Inclusive si tenemos un sistema heterogéneo donde tenemos dos fases líquidas, en esa interfase va a haber fuerza de arrastre. Y finalmente, pues las fuerzas externas del fluido, que pueden ser pues fuerzas de gravedad o electromagnéticas, por decir algunos ejemplos, que esas son fuerzas que se llevan a cabo dentro de todo el volumen del fluido, ¿no? Serían los términos fuente en este caso. Entonces, son todas las fuerzas que afectan el volumen completo del líquido. Pues la gravedad no se aplica sobre un solo punto de un cuerpo, se aplica sobre todo el cuerpo. Las fuerzas electromagnéticas pues dependen mucho del campo magnético que tengamos, pero se van a aplicar sobre todo el cuerpo, ¿no? Entonces el balance de momentum pues serían entradas menos salidas debido a la convección, debido a que hay un flujo. Entonces, porque hay un flujo, hay un momentum asociado a ese flujo, ¿no? Porque pues estamos moviendo a cierta velocidad esa masa de fluido. Entonces ese momentum va multiplicado por la velocidad y entonces ese flujo, entradas y salidas. Ajá, de momentum debido a la convección. Tenemos la acumulación y le vamos a adicionar el gradiente de presión, las fuerzas de arrastre y las fuerzas externas a este balance integral. Pues tenemos entradas menos salidas convectivas de momentum, el gradiente de presión, las fuerzas de arrastre, las fuerzas externas y la acumulación, que es la derivada de la presión del momentum con respecto al tiempo. Derivada del momentum con respecto al tiempo. Entonces, ¿cómo cambia el momentum dentro del sistema? Ahora, si estas áreas están bien definidas, pues podemos descomponer esto, ¿no? Porque la densidad por la velocidad por el área es el flujo másico. Y entonces únicamente tendríamos que multiplicarlo por la velocidad media a la que va ese fluido, ¿no? Entonces esta velocidad promedio por el flujo másico sería la entrada convectiva de momentum. Esa velocidad promedio por el flujo másico de salida sería la salida por convección de momentum. Aquí el gradiente de presión, pues ya teniendo unas áreas bien definidas, pues sería la presión de entrada menos la presión de salida. Y si hay diferencia en la presión, pues va a haber un gradiente y va a haber momentum. Las fuerzas de arrastre, que esas pues, no las hemos visto, pero es la fuerza con las paredes, y fuerzas externas. Y todo igual a la acumulación, donde el flujo másico pues va a ser esto, ¿no? La densidad por la velocidad por el área transversal, ¿no? El vector de momentum. Entonces vean que aquí pues tiene tres componentes esto, ¿no?
Velocidad en X, velocidad en Y y velocidad en Z, porque este es un vector de flujo másico. Entonces la velocidad va a tener sus tres componentes. Entonces, nada más para que lo tengan en mente, que esta ya sería una ecuación vectorial. Y pues esta sería la ecuación integral de momento, el balance integral de momento. ¿Dudas del balance integral de momento? Si hay dudas, pues ahí nos van diciendo. Y finalmente, pues la última ecuación de balance macroscópico de momento, pues va a ser la ecuación de Bernoulli. Se trata de un balance integral de energía mecánica, al igual que este, simplemente que este toma en cuenta otros términos. Pues nuevamente tenemos entradas, salidas, términos fuente igual a la acumulación. Aquí Bernoulli lo que considera es la energía cinética, cuyas entradas menos salidas pues los irían de esta manera, ¿no? Sería la integral sobre el volumen de un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado. Acuérdense que la energía cinética, como la han visto, es masa por velocidad al cuadrado sobre 2, ¿no? En este caso estamos considerando la densidad porque vamos a considerar que el volumen puede llegar a verse afectado. Pues va por unidad de volumen, pero al integrarse con el volumen, pues ya queda masa por velocidad al cuadrado sobre 2. La energía potencial, pues se recibe un trato similar. Normalmente la ven como la gravedad por la altura, masa por gravedad por altura. En este caso, pues la masa la sustituimos por la densidad, pero consideramos que va multiplicado o va integrado por volumen, ¿no? Por unidad de volumen. Entonces, de esa manera, pues nos queda gravedad por masa por altura. Eh, Aquí, pues también consideramos el gradiente de presión. Entonces, aquí no nos interesa, como en este caso, dónde está el área de aplicación. Nos interesa, como tal, el valor de la diferencia de presiones. Entonces, va a ser la integral de la diferencial de presión. Y esto va por unidad de densidad, ¿no? Siendo la densidad masa por unidad de volumen, entonces va multiplicado por el volumen y dividido por masa, ¿no? Entonces este sería el gradiente de presión. Y pues considera el trabajo que se aplica al fluido por los alrededores y la energía perdida por fricción. Entonces también se consideran estas dos términos dentro de la ecuación de Bernoulli. Al final, pues nos queda esto, entradas menos salidas debido a la energía cinética, entradas menos salidas debido a la energía potencial, entradas menos salidas debido al gradiente de presión, el trabajo que se aplica sobre el fluido, las pérdidas por fricción y la acumulación, que en este caso sería el cambio de la energía potencial y la energía cinética con respecto al tiempo. Entonces es un balance de energía mecánica. Ujú. Ahora, normalmente, pues sí tenemos entradas y salidas bien definidas, con lo cual, pues esta de aquí no necesitaríamos la integral con respecto al volumen, sino únicamente considerar que hay un área de entrada y un área de salida. Entonces va a ser flujo másico, pues es masa por velocidad promedio por el área transversal, ¿no? Que sería densidad por velocidad promedio, por el área transversal, entre volumen, ¿no? Por unidad de volumen, ¿no? O sea, eso sería el flujo másico por unidad de volumen, ¿no? Lo podríamos considerar. Entonces tenemos energía potencial y energía cinética a la entrada, energía potencial que por H, que multiplicado por el flujo másico, pues ya nos da masa. Ujú. Entonces energía potencial de entrada, energía cinética de entrada, que sería la masa por velocidad sobre 2 y energía potencial, que sería la masa por gravedad por altura, a la entrada y a la salida, evaluada en la salida. Más, aquí otra vez multiplicamos por el flujo másico, lo que sería el gradiente de presión, donde tenemos que evaluarlo en el área de entrada y evaluarlo en el área de salida. Consideramos otra vez el trabajo, la pérdidas por fricción y la acumulación, pues nuevamente sería la energía cinética más la energía potencial con respecto al tiempo, ¿no? El cambio en energía con respecto al tiempo que sufre el sistema.
Al final, si yo divido todo por unidad de flujo másico, incluido el trabajo, entonces podía yo dejar el trabajo por unidad de flujo másico y las pérdidas por fricción por unidad de flujo másico. Este de aquí, pues nos quedaría un medio de la velocidad al cuadrado de entrada menos la velocidad al cuadrado de salida, más la gravedad por la altura, la diferencia de alturas, más el gradiente de presión, más el trabajo por unidad de flujo másico, más las pérdidas por fricción por unidad de flujo másico. Y todo igual a cero. ¿Ok? Suponiendo que es un estado estacionario, que es como normalmente se usa la ecuación de Bernoulli en estado estacionario. Pues tengo entradas menos salidas por energía cinética, entradas menos salidas por energía potencial, el gradiente de presión y el trabajo por unidad de flujo másico y las pérdidas por fricción por unidad de flujo másico. Esa sería la ecuación de Bernoulli. ¿Dudas de la ecuación de Bernoulli? Si se entienden los términos. Energía cinética, energía potencial, gradiente de presión, trabajo y pérdidas por fricción. ¿Por qué tiene tres símbolos? La integral, esta de aquí. Pues tiene tres símbolos porque va a ser diferencial de volumen. Entonces la diferencial de volumen depende de las coordenadas que estemos usando. En coordenadas cartesianas, la diferencial de volumen es diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z, o sea, van multiplicadas. Entonces se integra en dirección X, se integra en dirección Y y se integra en dirección Z. Si fueran cilíndricas, es diferencial R radial, diferencial Z, que sería el axial, y diferencial teta, que sería el angular. Entonces ahí la primera integral sería con respecto a la dirección R, dirección Z y dirección teta. Digo, sí, teta. Y si fueran esféricas, pues la diferencial sería diferencial de R, radial, diferencial de teta y diferencial de phi, porque tiene dos componentes angulares, unas coordenadas esféricas. Entonces la primera sería el radio, la segunda el primer ángulo y la tercera el segundo ángulo. Entonces son tres por eso, por la diferencia de volumen, que depende del sistema coordenado que estemos trabajando. Ok. Pues por ejemplo, este es solo uno porque únicamente considera la presión. Al final, de todas maneras, la que van a aplicar normalmente no va a ser la, este, la diferencial, van a aplicar esta, ¿no? Donde ya está todo más simplificado. Y bueno, más dudas de alguna de las ecuaciones que vimos ahorita, ¿no? Bueno, pues vamos a ver los pasos para desarrollar un modelo matemático. Y lo vamos a ver porque, pues a pesar de que todo lo que hemos hecho hasta el momento ha sido desarrollar modelos matemáticos para hacer balances de materia y balances de energía macroscópicos, pues no lo habíamos visto como tan específico como deberíamos conocerlo, ¿no? Y eso porque esto es una metodología que se usa más que nada ya cuando quieren reportar un modelo como tal. En ese caso, pues tendrían que empezar por una introducción, que es leer todos los modelos previamente reportados y sacar lo más relevante de esa revisión, ¿no? Después tendríamos que ver objetivos e hipótesis del modelo, cuál va a ser, por qué lo planteamos, para qué queremos llegar a obtener y qué esperamos, ¿no? De obtener del modelo. Y después vamos a empezar con lo que sí nos interesa para fines de la clase, que como vamos a querer aplicar estas ecuaciones, pues necesitamos un planteamiento del problema, ¿no? Yo en la clase pues no les voy a pedir introducción ni objetivos e hipótesis, porque pues el objetivo es que aprendan a hacer los balances y la introducción pues únicamente es lo que yo les voy a platicar del proceso, ¿no? Pero bueno, hay que plantear el problema y plantear el problema es muy importante que nosotros en los balances anteriores sí lo hacíamos, que era lo que yo les decía que es definir el sistema. Entonces definimos cuál va a ser el alcance del modelo. En este caso también es muy importante porque tenemos que ver qué parte del proceso queremos estudiar. Por ejemplo, hace rato estábamos viendo el proceso de colada continua.
Entonces, a lo mejor yo quiero estudiar el Tundish, a lo mejor yo quiero estudiar el molde de colada, a lo mejor yo quiero estudiar la deformación en los rodillos. Entonces, yo tengo que decir cuál va a ser el alcance de mi modelo, dónde vamos a tenerlo. Inclusive dentro del Tundish, yo podría hacer una definición más exacta. Por ejemplo, que yo quisiera únicamente estudiar la deformación en la superficie. Y entonces tomar un pedacito de la superficie y definir que mi balance de momentum va a ser solamente eso. Solamente quiero ver la deformación en esa región. Entonces, por ahí pues lo puedo simplificar más, ¿no? Después planteamos el modelo matemático. Ya planteamos el problema, ya dijimos hasta dónde va a alcanzar nuestro modelo y vamos a plantear el modelo. Y para eso necesitamos suposiciones. Las suposiciones es qué tan al cercano o qué tan lejano de la realidad va a ser mi modelo, ¿no? O sea, yo puedo hacerlo muy cercano a la realidad, quitándole muchas suposiciones, pero eso va a hacer que el modelo sea más complejo. Entonces, dependiendo cómo lo esté atacando, puede ser que se salga o de mis conocimientos para plantearlo matemáticamente, o que si lo estoy haciendo con software, a lo mejor el software va a tardar días o semanas en hacer el cálculo. Entonces, yo tengo que hacer un alcance realista. Entonces, el modelo es una representación de la realidad, no tiene que representarla fidedignamente al 100%. De hecho, hay variables que no podemos llegar a representar dentro de un proceso porque son muy complejas y pues conforme avanza la ciencia, pues se van pudiendo incorporar, pero no son tan sencillas, ¿no? Entonces aquí va a haber ciertas suposiciones. En este caso, ¿qué suposiciones podríamos considerar? Pues si el fluido es incompresible o compresible, newtoniano, no newtoniano, en qué coordenadas lo vamos a aplicar, el balance también es importante para poder ver qué componentes considero. Entonces, por ahí, pues las suposiciones tienen que ver con eso. ¿Qué alcance le voy a dar al modelo? Después vienen las ecuaciones gobernantes, y las ecuaciones gobernantes son aquellas ecuaciones que nos describen la física del problema. No hemos visto ecuaciones diferenciales, pero las ecuaciones gobernantes que acabamos de ver son tres. Entonces tenemos la ecuación del balance integral de masa, esa sería una ecuación gobernante, esta de aquí. Tenemos la ecuación del balance integral de momentum, que es esta de aquí. Y tenemos la ecuación de Bernoulli, esa es otra ecuación gobernante. Entonces son ecuaciones que describen la física del problema y que nos permiten hacer cálculos con respecto al momento. Ahorita nada más hemos visto esas tres, ya después vamos a ver algunas diferenciales, pero de momento pues así sencillitas, ¿no? Condiciones de frontera y condiciones iniciales. Entonces una de las partes más importantes de plantear un balance de momentum es que necesitamos saber cómo se comportan las fronteras. Pues aquí en el Tundish, para poder hacer este estudio, tenemos que definir cómo va a interactuar con las fronteras el fluido, porque de esa manera podemos aplicar la ecuación para conocer cómo se mueve, pero sí necesitamos saber esa parte. Necesitamos saber qué si las paredes tienen condiciones de no deslizamiento, o el flujo de entrada y flujo de salida, o la presión, la diferencia de presión que pudiera tener el sistema. Entonces necesitamos saber eso, las condiciones de entrada. Con respecto a las condiciones iniciales es de dónde parte mi cálculo. Si ya está totalmente desarrollado en estado estacionario, por ejemplo aquí en el experimento de Reynolds, a lo mejor estoy estudiando cómo se desarrolla esta línea de colorante. Entonces en ese caso, pues yo podría partir de calcular cómo se empieza a formar esa trayectoria a partir desde aquí, ¿no? Desde la salida. O podría partir de que ya está desarrollado. O podría simplemente no interesarme cómo se desarrolla, sino ya el flujo completo. Entonces, en ese caso, pues las condiciones iniciales tienen que ver con la acumulación y con si yo estoy haciendo un estado estacionario o un estado transitorio. Pues voy a darle condiciones iniciales dependiendo de eso. En cuanto a las condiciones de frontera, pues yo defino en la parte del sistema, cuando estoy planteando el problema, yo defino cuáles van a ser las fronteras y cómo se van a comportar. Y nos terminamos con los materiales, ¿no? De plantear el modelo con los materiales. Pues plantear el modelo con los materiales involucra más que
tener cada material por sí mismo, lo que nos interesa son las propiedades, o sea, no es simplemente decir, pues lo voy a hacer con agua o lo voy a hacer con aceite. Tengo que conocer las propiedades de ese material, entonces yo necesito saber la densidad, la viscosidad, que ya vieron que son propiedades importantes para el balance de momentum, si voy a hacer estudios con balances de energía, pues necesito la conductividad térmica, la capacidad calorífica. Entonces, por ahí, pues todas las propiedades que yo necesite, pues aquí las apunto, ¿no? Las ecuaciones gobernantes, ahorita estamos viendo las de momentum, pero también podría haber de energía térmica, de especies químicas, la de masa es esta. Ajá. La conservación de materia es esta, entonces sí la estamos considerando dentro de las ecuaciones gobernantes. Se tiene que resolver, em, que es muy similar a lo que hacíamos en los balances de energía. Ven que hacíamos una ecuación para cada componente del sistema en los de materia. Entonces, cada ecuación era una ecuación gobernante, entradas menos salidas más términos fuente igual a la acumulación. Era una ecuación que me describía la física del proceso. Después adicionamos la ecuación de energía térmica. Entonces era otra ecuación gobernante. Las condiciones de frontera en ese caso pues eran los flujos. Yo ponía exactamente las fronteras, cuál flujo era el que entraba, cuál flujo era el que salía, por eso hacía el esquema con las flechas. Y las condiciones iniciales, pues si nosotros trabajamos siempre en estado estacionario, no necesitamos condiciones iniciales, pero si yo quiero estudiar cómo se desarrolla un proceso, pues sí tengo que ponerle condiciones iniciales, ¿no? Y ya de materiales, pues ahorita no usamos propiedades más que en el caso de los balances de energía térmica, sí necesitábamos saber como la capacidad calorífica y necesitábamos, por ejemplo, si había reacción química o entalpía de formación, entonces sí necesitábamos las propiedades de los materiales, pero en el de materia no, porque pues a lo mejor para los gases sí, su densidad, pero realmente pues como simplemente son masas, nunca tuvimos que hacer la conversión entre masa y volumen, pero sí podríamos necesitar propiedades de materiales. Por ejemplo, en el proceso, en el ejemplo del crisol que apenas les dejé, sí necesitan conocer la densidad, porque esa densidad les va a dar la cantidad de material que hay de crisol, la cantidad de material que hay de cobalto, y haciendo esa conversión, pues ya van a poder saber la cantidad de moles y con eso calcular la, el calor sensible del material. Ahí lo único que están haciendo es balancear calor sensible. Entonces sí necesitan las propiedades, ¿no? Y bueno, entonces ya planteamos el modelo. Sigue la metodología de solución. Hasta el momento, la metodología de solución que hemos usado, pues es resolver las ecuaciones gobernantes. Entonces resolvimos todas esas, conjunto de ecuaciones algebraicas con el método que más nos gustara de resolver esas ecuaciones. En este caso, las ecuaciones, pues, simplemente como son balances integrales, vean que no toman una forma muy complicada, entonces las podemos resolver de esa misma manera. A lo mejor sí hay que integrar esta acumulación, si depende del tiempo, pero en realidad no vamos a hacer un cálculo más complejo, simplemente puedes sustituir los valores que obtengamos y resolver la ecuación algebraica que resulte, ¿no? Pero pues normalmente en un modelo matemático ya microscópico se van a enfrentar a ecuaciones diferenciales. Entonces, en ese caso, la metodología de solución ya no va a ser la resolución matemática del sistema de ecuaciones. Eso es simplemente si es posible. Ahorita como estamos puras ecuaciones algebraicas, pues sí lo podemos hacer directamente, ¿no? Resolvemos el sistema de ecuaciones. Pero ya para cálculos más precisos, muchas veces se usan métodos numéricos. Para cálculos más complejos, no más precisos, más complejos, se usan métodos numéricos. Y esos métodos numéricos involucran el uso de software CFD. Entonces, los software CFD pues necesitan un preprocesamiento, un procesamiento y un postprocesamiento para llegar a la solución. En la resolución matemática, pues si es una ecuación diferencial sencilla, sí podemos resolverla. Si es una ecuación algebraica, sí podemos resolverlo. Si fuera una ecuación diferencial muy compleja con pocas suposiciones, pues sí usamos software, ¿no?
Y bueno, ¿cómo terminamos? Pues obteniendo los resultados de esa solución del modelo y analizándolos. Aquí, históricamente siempre se separa el resultados y análisis de resultados, pero lo más correcto ya actualmente y desde hace muchos años es que sean juntos, ¿no? Que sean resultados y análisis de resultados, porque antes como que dejaban todos los resultados en una sección y luego el análisis era en otra. Entonces el lector pues tenía complicaciones entre ir y venir de lo que es la parte de resultados a la del análisis, pero ahora ya se juntan, ¿no? Entonces ponen una figura y abajo pues ponen qué significa, ¿no? La explicación de qué están obteniendo. Entonces aquí nosotros no vamos a llegar, bueno, sí vamos a llegar a analizar los resultados, que es lo que hemos estado haciendo siempre. Si se acuerdan, pues normalmente después de terminar un problema, pues hacemos un breve análisis del proceso. Pues eso mismo queremos hacer aquí, ¿no? Pero ahora aplicando la ecuación de Bernoulli, la ecuación integral de momentum y la ecuación integral de masa. Pues queremos hacer un pequeño análisis del proceso. Terminamos con las conclusiones, en caso de que tuviéramos que hacer un reporte completo, y las referencias, que esas tendrían que ver con lo que escribimos en la introducción. Ahora bien, pues nosotros no en la materia, pues no estamos viendo el desarrollo de un proyecto completo de modelado, pero sí estamos aplicando estas partes dentro del proceso, ¿no? Entonces tenemos planteamientos del problema, ese es el ejercicio tal cual, o sea, cuando yo les digo el ejercicio, pues les estoy planteando el problema y cuando les platico del proceso, pues les estoy dando una breve introducción. Luego planteamos el modelo. Nosotros, pues, suposiciones no tenemos más que sea un balance macroscópico de materia, un balance macroscópico de energía térmica. De momento, en este caso, pues va a ser un balance o de integral de materia, o un balance integral de momentum, o un balance, o una aplicación de la ecuación de Bernoulli, ¿no? Entonces, esa sería nuestra suposición, que va a ser macroscópico y que va a considerar transporte de materia o más bien conservación de la materia y conservación de la energía, ya sea térmica o mecánica. Ecuaciones gobernantes, pues ya les dije, las vimos en su momento, no les dije que eran ecuaciones gobernantes, pero cada una de las ecuaciones de balance, pues era una ecuación gobernante. Y luego la ecuación de balance de energía térmica es otra ecuación gobernante. Luego aquí, esta ecuación de Bernoulli es una ecuación gobernante. Esta ecuación del balance integral de momentum es una ecuación gobernante. Esta ecuación del balance integral de masa es una ecuación gobernante. Pues tenemos que resolver estas ecuaciones gobernantes. Condiciones de frontera, pues no son necesarias tanto en un balance macroscópico como en un balance microscópico, pero sí hacíamos el esquema donde venían. Pues ahí venían los flujos. Aquí también, pues cuando hagan un balance de Bernoulli, pues también van a poner un pequeño esquema donde vengan las fuerzas, ¿no? ¿Dónde están? Entonces, esas serían sus condiciones de frontera. Iniciales solamente son importantes si es transitorio, y materiales sus propiedades, ¿no? Metodología de solución, pues vamos a hacer ejemplos sencillos. Entonces, normalmente pues se van a resolver matemáticamente. Ya después en alguna asignatura posterior, pues podrían ver uso de software CFD, ¿no? Y terminamos con los resultados sin análisis, ¿no? No llegamos a conclusiones tal cual. Sí podemos hacer un breve análisis y llegar a obtener alguna información, pero no concluimos porque principalmente pues no tenemos objetivo y hipótesis. Pues las conclusiones siempre están relacionadas con el objetivo y las hipótesis que tengan de su proyecto. Pues, si no tengo un objetivo más que pues resolver el problema, pues la conclusión sería se cumplieron los objetivos, ¿no? Se resolvió el problema. Entonces aquí pues no tiene tanto chiste. Ya si yo les dijera un problema, bueno, analice cuál es el efecto de el flujo másico de argón sobre el proceso de... Entonces ahí yo ya estoy planteando un objetivo del problema, pero eso ya desde el punto de vista cognitivo, pues implica un trabajo mayor y no es el objetivo de la materia. Ahorita el objetivo de la materia es que apliquen los balances de materia y energía y que puedan analizar un poquito los resultados, ¿no? Ya después, pues iban a poder analizar ya más a detalle qué ocurre, ¿no? Con ciertas variables. Pero ahorita, de momento, pues estamos apenas empezando con el área de procesos. Entonces, estos van a ser los puntos que nos interesan.
Es bueno saber cuáles son los plazos para plantear el modelo porque pues lo que hemos estado haciendo son modelos muy sencillos, pero modelos, ¿no? Eh, que nos describen la realidad, nos ayudan a entenderla y a hacer los cálculos. Y bueno, ahorita nada más para esta sección vamos a ver dos ejemplos. Creo que sí nos da tiempo de verlos. Entonces, pues vamos a hacerlos. Em, Más que nada porque pues, lo que nos interesa más, bueno, lo que yo veo más interesante de esta unidad 4 pues es que planteen el problema y pues planteen el modelo, ¿no? Que sepan hacer la metodología para resolver estas ecuaciones. Les digo, esto pues nos sirve de base para la unidad 5 que vamos a ver más adelante. Vamos a ver, los ejemplos. Ay, no, ¿qué hice? No. Entonces vamos al menos uno, si nos da tiempo. Em, si no es que los dos, porque son muy, muy sencillitos, ¿no? Entonces, nada más es para que vean cómo se aplica la ecuación, cómo se aplica la metodología del modelo y listo. No sé si tengan alguna duda, muchachos, algún comentario. ¿Dónde están problemas? Pero no es aquí. Cuatro y cuatro. Unidad 4 y unidad 4. Vamos a ver ejemplos. Aquí está. Ahí está. Pues los dos ejemplos pues son sencillitos y concisos, ¿no? Entonces el primero es el vaciado de una olla, el tiempo de vaciado de una olla. Y este va a ser el único ejemplo en el cual vamos a ver la acumulación dentro del, del curso, ¿no? Es el único ejemplo en el cual vamos a ver un proceso en estado transitorio. Y bueno, vamos a calcular el tiempo que tarda en vaciarse una olla de 0 a 100. Sería lo anterior al Tondish, ¿no? Dentro del Tondish se vacía la olla, entonces vamos a calcular cuánto tiempo tarda en vaciarse, ¿no? Pues considera el proceso de vaciado de una olla de sedación, interesándonos conocer el tiempo requerido para el vaciado completo de la misma. El acero fundido se descarga en el distribuidor de colada continua mediante un agujero ubicado en el fondo de la olla. Considere una olla cilíndrica con un diámetro constante de olla y una altura inicial de metal fundido H0. El acero abandona la misma mediante un orificio de sección redonda con un diámetro de salida. Entonces aquí está la figura, entonces una olla, es un cilindro, arriba tiene un diámetro grande, una altura de metal inicial, que eso sí nos interesa. Esta es una condición inicial y nos interesa porque lo vamos a ver en estado transitorio, por eso necesitamos condición inicial. Y por abajo pues va a salir por este diámetro, ¿no? Em, Dado que el vaciado se realiza aprovechando la presión metalostática del acero fundido, esa sería mi fuente de momentum, es decir, solo se considera la fuerza de gravedad, la velocidad del acero fundido que abandona la olla se describe mediante la siguiente expresión. Entonces, la velocidad de salida va a ser igual a 2 veces la gravedad por la altura por un medio de la velocidad, donde G es la aceleración de la gravedad y H es la altura instantánea. Esto no, no se los digo en el problema, pero viene de la ecuación de Bernoulli. Ay, ya no sé. Dime un segundo, porque sí es importante. Ah, es que están. Porque sí puede ser que sea interesante que lo conozcan. Entonces viene de. A ver, viene aquí, ecuación de Bernoulli.
Entonces, aquí en este caso, pues el vaciado es únicamente por gravedad. Pues yo no tengo diferencia de presiones, no tengo trabajo, no tengo pérdidas por fricción. Lo único que tengo, pues es una velocidad de salida, porque ni siquiera de entrada tengo, entonces la de entrada es cero. Y tengo una altura de líquido, ¿no? Una diferencia de alturas de líquido. Como la altura de abajo es cero, pues únicamente tengo la altura del metal. Entonces la velocidad más la gravedad por la altura son igual a cero. Entonces la velocidad a la que abandona el fluido, pues es dos veces la gravedad por altura, que es el 2 que pasa multiplicando, gravedad por altura. Y como la velocidad estaba al cuadrado, pues pasa raíz, ¿no? Entonces esto es un balance Bernoulli, es una aplicación de un balance Bernoulli. Nada más que pues no se los puse, ¿no? Bueno, entonces, eh, entonces ya está. Y entonces pues ya vamos a poner las condiciones iniciales y de frontera. Entonces la condición inicial pues es simplemente que la altura del líquido es 3.5 metros inicialmente, en un tiempo igual a cero. Tengo los dos diámetros, tengo además propiedades, que es la densidad. Sé que el flujo va a depender de la presión metalostática, entonces mis fronteras pues básicamente no van a tener, de este lado no va a haber este flujo de entrada, simplemente va a ser flujo de salida. Entonces mi condición de frontera es esta, que la velocidad de salida está controlada por la gravedad y la velocidad de entrada es cero. La velocidad de entrada es cero. Entonces aquí esas serían mis fronteras. Va a haber acumulación porque va a cambiar la cantidad de material dentro del sistema. Entonces aquí ya empezamos con el planteamiento del modelo matemático. Entonces comenzamos con las suposiciones. Para empezar va a ser un balance integral de masa. Va a ser en estado transitorio porque nos interesa cómo cambia con el tiempo. El fluido va a ser incompresible. No va a haber entradas y la salida únicamente va a ser por gravedad, ¿no? Estas serían las suposiciones. Ecuación gobernante, entonces partimos del balance integral de masa, que ese fue el que vimos en la presentación, ¿no? Pues como lo único que queremos es ver ese cambio, pues partimos del balance integral de masa, ya sea que tomen esta o esta versión, cualquiera de los dos. Entonces, esa va a ser mi ecuación gobernante. Pero esa ecuación gobernante yo no la voy a aplicar tal cual. Yo tengo que aplicarle las suposiciones a la ecuación gobernante. Entonces, de esta ecuación que tengo aquí, como no hay entradas, pues las quito. Entonces, la salida va a ser por gravedad, entonces la voy a considerar. Y va a estar en estado transitorio, entonces la acumulación es distinta de cero. Es esta, la voy a mantener. ¿Ok? Entonces partimos, ponemos condiciones de frontera, en H igual a cero, pues tenemos una salida. En H igual a H no hay velocidad de entrada. E inicialmente la altura de metal fundido, o H, va a ser igual a H0. Entonces, estas serían condiciones de frontera y condiciones iniciales. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? Del problema, del planteamiento del modelo. No. Los materiales, pues ya habíamos dicho, aquí no únicamente necesitamos saber la densidad, pues ya la tenemos, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a resolverlo? Ya planteamos el modelo matemático hasta aquí. Entonces, ahora vamos a solucionarlo. Vamos a resolver mi ecuación gobernante. Esta ecuación está dentro de mis posibilidades matemáticas, entonces la vamos a resolver matemáticamente. Si fuera una ecuación mucho más compleja o fuera un conjunto de ecuaciones diferenciales o hubiera más complejidad, pues ya no podría resolverla yo solo, ¿no? Usaría un software. Pero en este caso, pues sí lo puedo hacer, ¿no? Entonces hay que resolver matemáticamente esta ecuación. Y para ello, pues vamos a hacer ciertas modificaciones, ¿no? Entonces, para empezar, el área de salida, pues es el diámetro de salida al cuadrado entre 4 por pi, ¿no? Esa sería mi área de salida, es el área de una circunferencia en el fondo. Luego, la velocidad de salida también la conozco porque es mi condición de frontera, ¿no? Está controlada por la gravedad y la altura que tenga el metal líquido instantáneamente. Entonces va a ser dos veces la gravedad por la altura a la 1/2. Y mi masa total, pues es la densidad por el volumen total del acero. Entonces el volumen sería el volumen de un cilindro, de este cilindro, ¿no? Diámetro. Entonces sería pi por diámetro al cuadrado entre 4.
por la altura. Entonces es pi por diámetro al cuadrado entre 4 por la altura, por la densidad, ¿no? Para tener masa. Entonces ese es mi volumen y esa es mi masa. Entonces ya tenemos esas cosas. Entonces esto vamos a sustituirlo dentro de mi ecuación. Pues bueno, nos queda, en lugar de la velocidad de salida, pues va a ser 2 veces la gravedad por la altura por 1/2. En lugar del área de salida, pues va a ser pi por el diámetro de salida al cuadrado sobre 2. Y en lugar del cambio en la masa total con respecto al tiempo, pues va a ser el cambio de la densidad por la altura por pi por diámetro del área al cuadrado entre 4. Todo por unidad de tiempo. Entonces esta D es diferencial, ¿no? Aquí me falta un corchete, creo que ya lo había puesto. Pero sí me falta un corchete, ¿sale? Para que quede más claro, ¿no? Y bueno, entonces esto pues lo podemos simplificar un poquito, ¿no? El diámetro de la olla no cambia con respecto al tiempo. La altura del metal sí, pero la densidad tampoco va a cambiar, la densidad del acero, entonces eso lo podemos sacar de la integral, digo, de la diferencial. De la diferencial lo podemos sacar. Pues lo podemos dejar así, ¿no? Entonces vamos a resolverlo por separación de variables. Para eso pues vamos a simplificarlo un poquito. Paso dividiendo esto del otro lado. Entonces vean que el pi se va con el pi, densidad con densidad, el 4 con el 4 y entonces nos queda esto de aquí, ¿no? El cambio en la altura con respecto al tiempo, la altura de metal, va a ser igual a menos 2 veces la gravedad por la altura, a la 1/2 por el diámetro de salida entre el diámetro de la olla al cuadrado. Y esto pues lo podemos resolver separando variables. Entonces únicamente pasamos la altura al lado donde está la diferencial de altura. Y lo demás pues va a ser una constante. No cambia la aceleración de la gravedad, no cambia el diámetro de salida, no cambia el diámetro de la olla. Bueno, en realidad el diámetro de salida sí podría llegar a cambiar porque sufre un cierto desgaste conforme se va usando, ¿no? Pero de una colada el desgaste no es tan alto, ¿no? O sea, a lo mejor empiezan a ver el desgaste después de 5 coladas, luego otras 5 coladas ya ven que está mucho más desgastado. Entonces sí se va cambiando, pero no es tan dramático el cambio, ¿no? Entonces vamos a considerar que es constante. Entonces la constante, la mantenemos el diámetro de la olla también constante. Pues todo esto va multiplicado por la integral diferencial de temperatura y de tiempo, perdón. Y de este lado, por la integral de la altura con respecto a la altura a la 1/2, ¿no? Que es lo que podemos despejar. Entonces integramos. E integrando, como no tenemos límites de integración, pues nos va a quedar, esta es la altura a la menos 1/2, entonces nos queda 2 veces la altura a la 1/2 igual a menos la constante que teníamos por t más una constante de integración. Aquí pues simplificamos un poquito, este 2 a la 1/2 entre 2, nos queda 1 sobre 2 a la 1/2, y ya tenemos nuestra ecuación. Entonces, ¿cómo calculamos esta constante de integración? Pues con la condición inicial. Pues aquí la condición inicial que es el tiempo igual a 0, h es igual a h0. Entonces vamos a sustituir eso dentro de nuestra ecuación. Pues al tiempo igual a 0, la altura es h0, ¿no? Para obtener el valor de c. Entonces 0 por todo esto pues da 0, entonces c va a ser h0 a la 1/2. Sustituimos dentro de nuestra ecuación, ¿no? En lugar de esta c metemos esto y llegamos a esto. Entonces h a la 1/2 va a ser igual a menos la gravedad sobre 2 a la 1/2 por el diámetro de salida entre el diámetro de la olla al cuadrado por tiempo, más la altura a la 1/2. Aquí con un poquito de álgebra, pues pasé las alturas de un solo lado. Esto tiene un signo negativo, entonces decidí cambiar el signo de esta diferencia de alturas. Y de esa manera, pues obtenemos nuestra ecuación o este modelo matemático que nos describe el vaciado de la olla con respecto al tiempo. Ahora, como yo quiero, o mi objetivo del cálculo era saber el tiempo en el cual la olla se vacía, pues simplemente necesito saber el tiempo en el cual h alcanza el valor de 0. Lo sustituyo en el valor de h, despejo el tiempo. Entonces, como yo sé todo el valor de la altura inicial, el valor del diámetro de salida y el diámetro de la olla y el valor de la gravedad,
pues simplemente evalúo y obtengo esto, ¿no? Entonces tardaría 1443 segundos. Aquí es importante que revisen las unidades para que vean que sí tenga unidades de tiempo y que estén respetando que sean unidades similares. Y bueno, llegaríamos a 1443,1630 segundos. Más o menos 24 minutos. Tardaría en vaciarse completamente. Pues para hacer un análisis un poquito más concienzudo, pues se puede graficar la altura de la olla a distintos tiempos. Entonces partimos de 3,5 a tiempo igual a 0 y en 1443 pues se va a vaciar por completo. Entonces para obtener esta gráfica simplemente varíe el tiempo en esta expresión, ¿no? Para calcular la altura a la cual correspondería. Entonces sé que va a variar el tiempo entre 0 y 1443 segundos. Simplemente pues evalúe varios tiempos intermedios para obtener la gráfica. Pues tiene un componente parabólico, lo cual es bueno porque aquí pues tenemos un exponente al cuadrado, y un exponente a la un media, entonces por ahí pues el comportamiento es justamente parabólico. Y pues vemos que al principio el flujo es más alto y al final el flujo empieza a decrecer. ¿Por qué? Porque la presión metalostática se ve afectada por la altura del metal, se hace menor y por lo tanto el flujo va bajando. Pues primero se vacía rápido, luego más lento y en total 24 minutos para vaciarse, ¿ok? Pues dudas del problema. Dudas del problema, comentarios, todo bien de momento, todo bien. Entonces vamos a ver el segundo, creo que si nos da tiempo lo vemos rápido. Entonces, ya para terminar la unidad 4, la parte teórica al menos. Quedaría una tarea pendiente y ya si tienen dudas, pues me las preguntan, ¿no? Más que nada, les digo, el objetivo de la unidad es que aprendan los conceptos previos, más que nada, ¿no? Entonces vamos a ver ahora un balance integral de momento. Entonces, considere un proceso de enfriamiento de una placa de acero mediante el impacto de un jet de agua sobre la superficie de la misma. Siendo de interés la fuerza que se aplica sobre la placa debido al impacto. Entonces queremos saber cuánta fuerza recibe la placa. La figura 1 presenta una vista lateral del jet impactando sobre la placa de acero. Hay que considerar que el jet tiene sección redonda y genera en la placa una huella de sección redonda también, ¿no? Entonces esto es un círculo, cuando choca pues se genera como una huella circular, ¿no? Es lo que está diciendo. Es importante destacar que el jet no impacta de manera perpendicular a la placa, sino que presenta un ángulo con respecto a la vertical que hay que considerar, ¿no? Entonces tiene un cierto ángulo. Y bueno, aquí pues los datos, tenemos el diámetro del jet, el diámetro inicial, la velocidad a la que va el jet, 15 metros sobre segundo, el ángulo de impacto, pi sobre 6, y la densidad del agua. En este caso, la ecuación de balance es vectorial. Tendríamos dos direcciones originalmente, pero si cambiamos nuestro sistema coordenado, vamos a ver que únicamente en X, o sea, el jet que impacta, el componente en X del impacto, pues es significativo porque en Y no hay movimiento del jet después, simplemente va a ser en X, ¿no? O sea, nada más nos interesa el impacto en esta dirección, en Y no, porque no se mueve, la velocidad no tiene componente jet tras el impacto, ¿no? Entonces simplemente nos va a interesar cómo impacta en esta dirección, porque aquí la pared absorbe todo el momentum. Queremos saber esto. Entonces solo nos interesa el componente X de la velocidad para calcular la fuerza que recibe la pared. Entonces otra vez planteamos el modelo matemático, sus precisiones, es un balance integral de momentum, está en estado estacionario, hay flujo fluido incompresible, el flujo es en una sola dirección, porque ya lo simplifiqué. Entonces, en lugar de una ecuación vectorial, voy a usar una ecuación en una sola dirección de un solo componente. No existe diferencia de presión, entonces no va a haber un gradiente. Aquí la única fuente de momentum es que tenemos un jet que ya tiene una cierta velocidad, entonces es convectivo totalmente, ¿no? No se consideran fuerzas externas, no va a haber efecto de la gravedad, ¿no? No lo vamos a considerar. Entonces, bueno, es importante que es incompresible.
y que el estado es estacionario. Entonces, ¿cómo hacemos este balance? Pues utilizamos la ecuación del balance integral de momentum. Entonces, mi ecuación integral de balance de momentum, pues es esta, ¿no? En donde teníamos el momentum convectivo, el momentum derivado del gradiente de presión, la fuerza de arrastre, fuerzas externas y la acumulación. Como solo queremos la dirección X porque ya cambié el sistema coordenado, pues me centro en la dirección X. Entonces voy a tener la velocidad media en X por la densidad por la velocidad en X por el área, menos la velocidad en X por la densidad por la velocidad en X por el área, más el gradiente de presión, que este no tiene direccional, las fuerzas de arrastre solo considera en X, fuerzas externas solo en X, y aquí sería el momentum en X. Ahora, ¿va a ser estado estacionario? No va a haber acumulación, es igual a cero. No hay gradiente de presión, no existe diferencia de presión, la presión se va. No hay fuerzas externas, entonces no va a haber efecto de la gravedad, también las fuerzas externas se van. Las fuerzas de arrastre sí me voy a quedar, porque justamente lo que quiero calcular es la interacción entre un sólido y un fluido. Entonces quiero saber la fuerza en la interfase. Y no tengo una salida en X, o sea, llega en X, del otro lado no hay salida de flujo, todo se vuelve flujo en dirección Y, entonces únicamente tengo entradas, así que de este lado esto no lo considero, pero este lado sí considero, ¿no? Entonces va a ser la velocidad en X por la densidad, por la velocidad en Y, por el área del jet, más la fuerza de arrastre que pudiera sentir la pared, ¿no? Ahora, como solo la velocidad en X es de puro jet líquido, pues sustituyo, ¿no? Entonces la velocidad del jet al cuadrado por la densidad por el área del jet por el coseno de alfa. Aquí es importante que velocidad del jet coseno de alfa tiene que ver con la componente X de la velocidad, ¿no? Que es la única que me va a dar fuerza en este caso, o es la única fuente de fuerza que va a sentir mi sistema. Y todo eso va a ser igual al negativo de la fuerza de arrastre. Las condiciones de frontera, no vamos a tener necesariamente ahorita condiciones de frontera, y condiciones iniciales, pues es estado estacionario, entonces no vamos a tenerlas, ¿no? Entonces, ¿cómo resolvemos esta ecuación? Pues es muy sencilla, aquí simplemente pues hay que sustituir ya los valores, la ecuación ya está resuelta. Es una ecuación algebraica, y lo que necesitamos calcular es la fuerza de arrastre, que es la fuerza que resiente el jet. Entonces simplemente despejamos la fuerza de arrastre, sustituimos los datos, sabemos la velocidad del jet, sabemos la densidad del agua, sabemos el área, porque conocemos el diámetro del jet. Entonces sabemos el área en la que va a impactar sobre nuestra placa de acero, que va a ser el diámetro que tenga el jet. Y pues conocemos el ángulo con el cual impacta, 30 grados. Entonces, sustituirlo, esto está duplicado, obtenemos la fuerza de arrastre que resiente. Aquí es importante que consideremos algo, y es que la pregunta o lo que nos interesa dentro del problema es la fuerza que se aplica sobre la placa, pero yo el balance de momentum lo hice sobre el jet. Ajá, esta ecuación es para el fluido, es para el jet, no para la placa. Pero dado que sabemos física, sabemos que el negativo de esta fuerza que siente el líquido, vean que es negativa, o sea, está perdiendo energía, va a ser igual a lo que resiente la placa, pero en dirección contraria, ¿no? Entonces podemos calcular la fuerza que siente la placa, que va a ser esta, ¿no? Entonces, como está en kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, pues son newtons. Entonces, esta es la fuerza que la placa resiente debido al impacto del jet sobre su superficie. ¿Alguna duda del problema? ¿Del ejemplo? ¿Alguna dudilla? Uf, creo que no. ¿No? Bueno, de tal manera lo revisamos. Si tienen dudas, trabajen sus ejemplos del balance de materia. A lo mejor hacemos un ejemplo de Bernoulli para completar los apuntes de clase, ¿no? El lunes, yo creo. Dependiendo de cuántas dudas tengan ustedes de lo de energía.
¿Ok? Entonces, nos vemos, muchachos, la próxima clase, si no hay Hasta dudas. luego, profe, Pues buenos días. trabajen sus Gracias, problemas de profe. energía, las revisamos las dudas el lunes, también sus Gracias, profe. tareas. Hasta luego. Sale. Ya está.